Buenos días, niños. Vamos a reiniciar nuestro capítulo tercero que ya habíamos empezado. Capítulo que habla de los actos humanos, y hablábamos en la clase pasada de aquellos elementos que son fundamentales, que son indispensables para considerar que un acto sea humano y por lo tanto pueda ser sujeto de una calificación moral. Ya habíamos comentado que no todos los actos que hace una persona pueden ser catalogados o juzgados como actos humanos. Hablábamos de algunos actos, por ejemplo, cuando una persona realiza sin el uso de su libertad, por ejemplo, ¿no? Sin el uso completo de su libertad. Y les pongo un ejemplo en esto, ¿no? Que además es útil para otras cosas, ¿no? Cuando se ventila el tema de las nulidades del matrimonio en el tribunal eclesiástico, entre varios, hay un impedimento a propósito de esta materia, hay un impedimento que dice que no es válido un matrimonio contraído sin el uso completo de la libertad. O sea, que el consentimiento de una de las dos partes o de las dos partes esté viciado. Por ejemplo, una novia que se embaraza y su mamá o su papá le dice: te tienes que casar por la iglesia, porque nosotros hemos casado, y hay que responder. O obligan al novio: ahora tienes que responder y te tienes que casar por la iglesia. Y se casan por la iglesia. Y aquel matrimonio, con el paso del tiempo, fracasa. Y uno de los dos lleva el caso al tribunal y dice: yo no me casé con libertad completa, mi consentimiento estaba viciado. O sea, me casé porque me obligaron a casarme. Y comprueba que efectivamente él no se quería casar o ella no se querían casar y por lo tanto el matrimonio puede ser declarado nulo porque había el vicio en el consentimiento, no había libertad completa o plena, ¿no? Conversábamos el caso en la reunión pasada, el caso de aquella persona que se acerca a confesarse, dice que se había masturbado. Y pues bueno, dice, pero no estaba seguro porque lo hizo en una forma semi-inconsciente, o sea, entre que estaba dormido y tuvo un sueño con Lady Gaga y estaba despierto, ¿no? Entonces, que en ese momento, en ese inter, pues fue cuando sucedió lo que sucedió, ¿no? ¿Hay pecado o no hay pecado? Dependiendo del tipo de consentimiento que haya realizado aquella persona. Entonces, habíamos hablado de esos dos elementos fundamentales para que haya un acto humano y pueda ser catalogado o juzgado moralmente. Uno es la advertencia y la otra es el consentimiento. El consentimiento lleva al hombre, decíamos, a realizar aquello que previamente la advertencia le había mostrado, buscando con ello un fin. Así lo comenta Santo Tomás de Aquino. Recién decíamos que no desperdicia ningún aliento, ninguna palabra, ninguna coma. Acto voluntario o consentido, dice Santo Tomás en la Prima Secunde, es el que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Aquel acto que procede de un principio intrínseco de la persona misma, no lo obligan, sino la persona lo decide hacer, con conocimiento del fin, sabiendo lo que quiere. Son elementos indispensables para aplicar el consentimiento. Y dijimos al final de la clase pasada que íbamos a reservarnos esta clase para hablar de uno de los aspectos del acto voluntario.
A esto le vamos a llamar, estamos en la página 18, al principio de la página 18, el acto voluntario indirecto. Voy a ir lentamente porque tiene sus bemoles esta página. Es acto voluntario indirecto o bien conocido como el acto del doble efecto. Ahora vamos a ver qué. El acto voluntario indirecto se da cuando al realizar una acción, además del efecto que se persigue de un modo directo, se sigue otro efecto adicional que no se pretende, sino que solo se tolera por venir unido al primer efecto. Por ejemplo, dice aquí, el militar que bombardea una ciudad enemiga a sabiendas que morirán muchos inocentes. Quiere directamente, ¿cuál es el acto directo? Matar al enemigo, destruir al enemigo. Ese es el acto voluntario directo. Y tolera la muerte de muchos inocentes. Ese es el acto voluntario indirecto. Es un acto, por tanto, del que se sigue un efecto bueno y un efecto malo. Y por eso se llama también el acto voluntario del doble efecto. Muy importante, doble efecto. Es importante percatarse de que no es un acto hecho con un doble fin. Por ejemplo, le voy a robar a los ricos para dárselo a los pobres, sino un acto del que se persigue dos efectos. Bueno, un acto del que se sigue dos efectos. Un doble efecto, no un doble fin, que puede parecer engañoso esto. Y pone aquí el texto, el Robin Hood, por ejemplo. Robin Hood realiza acciones con doble fin. El fin inmediato es robar al rico. El fin mediato es darle ese dinero a los pobres. No es una acción de doble efecto, sino una acción con un fin propio y un fin ulterior. Hay casos en que es lícito realizar acciones en que junto a un efecto bueno se seguirá otro malo. Para que sea lícito esto, para que sea lícito realizar una acción de doble efecto, hay algunas condiciones. Ahorita vamos a ver, es necesario que se reúnan las siguientes condiciones. Primero, que la acción sea buena en sí o al menos indiferente. O sea, que Robin Hood, ¿por qué Robin Hood no? Porque el primer acto es un acto intrínsecamente malo. ¿Cuál es el acto de Robin Hood? Primero, robar. Óyeme, es que tiene un fin bueno. Bueno, pero la primera condición para que sea lícita una acción así es que el acto sea bueno o al menos indiferente. El primer acto, el acto de Robin Hood, voy a robar para darle a los pobres. O por ejemplo, vamos a cambiar el robo, el aborto. Hoy que está de moda hablar en este falso feminismo, hablar en ese aspecto del falso feminismo, hablar de la justificación del aborto. Óyeme, es que es producto de una violación, es que se embarazó y si se embaraza va a perder la posibilidad de seguir estudiando. Es que si se embaraza su papá lo va a sacar de la casa. Entonces, pues bueno, aborta para no interrumpir sus estudios. Esa es una cosa buena, ¿no? O aborta para que no lo saque su papá de la casa. O aborta porque, vamos a poner un caso dado, que también se juega eso hoy, porque el niño viene enfermo. Ya se ha descubierto que hay un problema de hidrocefalia en el niño, hay un problema
no tiene un brazo, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Es lícito aplicar el aborto en estos escenarios? No, no, porque el primer acto es matar. Aunque el efecto, el siguiente efecto sea bueno, o el siguiente fin sea bueno, el primero es matar. Por lo tanto, no aplica en esto. No aplica en esto. La acción sea buena en sí o al menos indiferente. Así, nunca es lícito realizar acciones malas. Por ejemplo, matar, jurar en falso, mentir, aunque por ello se alcancen óptimos efectos, ya que el fin nunca justifica los medios. Y por tanto, no se puede hacer el mal para obtener el bien. Regla de oro. No se puede hacer el mal para obtener el bien. Para saber si la acción es buena o indiferente, habrá que atender, como se verá más adelante, al objeto, fin y circunstancias. Yo recuerdo cuando se empezaban las series, bueno, siempre ha habido series, ¿no? Pero hace como 12 años o 15 años, se puso de moda una serie en la televisión. Bueno, ni siquiera en la televisión, eran los discos que te pasaban 24 o 24 horas, ¿no? Era el Jack Bauer, ¿no? Era una unidad antiterrorista en Estados Unidos que se dedicaba a desactivar células terroristas y cosas así, ¿no? Y entonces toda la serie era 24 horas, ¿no? Entonces te iban pasando, ¿qué pasó? De 7 a 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, tic, tic, un relojito corriendo, ¿no? Y en muchas de esos escenarios, de repente ya habían agarrado al terrorista, pero el terrorista ya había puesto la bomba en no sé qué estadio de béisbol. Y le dicen, oye, pues dinos, ¿en qué parte del estadio lo pusiste? Pues no se lo decía. Y entonces el Jack Bauer, puta, lo masacraba, le torcía los huevos, todo le hacía, ¿no? Hasta que cantaba el pajarito, ¿no? Y entonces me acuerdo que era una escena en la que te ponías a pensar, ¿está bien? ¿Es válido para un fin bueno utilizar un medio malo? En cambio, hace poco volví a ver una película vieja también que me encanta, me encanta. ¿Cómo se llama? Además, puros buenos artistas. Eh, ay, Sean Connery y Kevin Costner, Al Pacino, ¿cómo se llama esa película? No, Los Imperdonables, que es una unidad también en Estados Unidos para agarrar a Al Capone. Robert De Niro era Al Capone, ¿no? Bueno, ahorita se me acuerda, ¿no? Y hay una escena en esa película muy padre donde el personaje clave de Al Capone, al que se le acusaba de evadir impuestos con el tráfico de alcohol en los tiempos en los que estaba prohibido el alcohol en Estados Unidos, era el contador. Porque él tenía los libros y todo. Y si el contador cantaba, hundían en la cárcel a Al Capone. Y a media película, porque luego al final se repite un poco, ¿no? Pero a media película, uno de los contadores grandes o clásicos de Al Capone lo agarra a esta unidad, ¿no? Andy García, Kevin Costner, Sean Connery, y, y lo quieren hacer cantar, ¿no? Así que hable, ¿no? ¿Qué significaba en los libros lo que estaba? Y le dan de bofetadas y le dice uno, no le pegues, no vamos a rebajarnos, ¿no? Y no buscaban cómo hacerlo cantar. Entonces no se había fijado el contador que atraparon, que afuera era en una casa de campo, una cosa así, afuera había uno de sus cómplices que ya estaba muerto, que ya lo habían matado en la refriega de los balazos. Y uno de ellos va
y simula, lo levanta así con las espaldas al contador y simula que estaba vivo. Óyeme, y lo apunta con una pistola. Óyeme, si no me dices no sé qué, te mato ahorita. Está muerto. Pues no lo sabía el otro, ¿no? Y como no dice nada, pues le echa un balazo en la cabeza. Y se asusta el contador y canta todo, ¿no? Eso sí, porque entonces le sacaron la confesión sin faltar a su dignidad humana. Bueno, una serie de cosas, ¿no? No se puede justificar un fin bueno con un medio malo. Eso es muy importante. En segundo lugar, para que el acto voluntario indirecto, el acto de doble efecto, sea lícito utilizarlo, dice en la siguiente condición, que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo, el efecto malo, sea solamente su consecuencia. Es un principio que se deriva del anterior. Es necesario que el buen efecto derive directamente de la acción y no del efecto malo. Por ejemplo, no sería lícito que para salvar la fama de una muchacha se procurara el aborto, pues el efecto primero es el aborto. Ya lo habíamos comentado. No sería lícito matar a un inocente para después llegar a donde está el culpable, porque el efecto primero es la muerte del inocente. O sea, se deriva de lo anterior, ¿no? El fin no justifica los medios. Tercera condición, que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno. El malo solamente se permita o se tolere. Ahí te voy a poner un ejemplo. Si se intentara el fin malo, aunque fuera a través del bueno, la acción sería inmoral por la perversidad de la intención. El fin malo solo se tolera por ser imposible separarlo del bueno, con disgusto o desagrado. Ni siquiera es lícito intentar los dos efectos, sino únicamente el bueno, permitiendo el malo solo por su absoluta inseparabilidad del primero. Por ejemplo, el empleado que amenazado a muerte entregue el dinero a los asaltantes ha de tener como fin salvar su vida y no que le roben al patrón. Claro. Aún teniendo los dos fines a la vez, el acto sería inmoral. Yo pensando en otro ejemplo para esto. Claro, una cosa que sucede muy frecuentemente, ¿no? De repente, discúlpenme. Les decía, hay un ejemplo muy recurrente en esta condición. Cuando de repente le descubren cáncer a una persona, ¿no? Y no se lo quieren decir pues a sus papás porque ya son mayores o al abuelo porque tiene un problema cardíaco. Y pues no falta alguien que diga, pues bueno, como le va a dar un infarto. Oigan, se paró esta grabación y no sé si se grabó lo que está. Es que el internet está inestable. Ya me comenta que es que esta cosa es. Internet es un dolor de cabeza. Bueno, ahora lo checaré al rato. Voy a terminar la clase, ¿no? Todavía. Les decía que cómo manejar el tema de es lícito, sería lícito mentir a los abuelos o al papá
que está enfermo del corazón, si le dicen, oye, es que tu hijo tiene cáncer y se puede mentir. Porque si alguien pudiese decir, es que si se le dice la verdad, se muere de un infarto. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso del doble efecto? No, aquí no. Porque ¿cuál sería el primer efecto? La mentira. Decir una mentira. Lo que sí se puede hacer es no decir toda la verdad. Pues está en tratamiento, los médicos están deliberando y Ahora, a veces hay la imperiosa necesidad de decir las cosas. ¿Tiene o no tiene cáncer? ¿Qué dice el sobrecito? Dame el papelito, allá lo dice. Aunque en realidad, también hay que decirlo honestamente, yo no sé un porcentaje, pero no todos los que reciben una mala noticia se mueren. Es lo que pensamos, que efectivamente está enfermo del corazón, le va a doler mucho la noticia, se va a afectar mucho, pero bueno. Pero lo que no se puede hacer es justificar una mentira. Eso no se puede hacer. Se puede alargar decir la verdad, pero no mentir. Por eso, en ese sentido, que uno se proponga el fin bueno. ¿Cuál sería el fin bueno? Callarme o no decir todo, decir una parte, decirlo dosificadamente, pero no puedo apelar a esto para decir una mentira. Y por último, la última condición, que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. El efecto malo, porque el efecto malo, aunque vaya junto con el bueno y se le permita solo de modo indirecto, es siempre materialmente malo. Y el pecado material, en que no existe voluntariedad de pecar, o sea, no se estaba buscando el pecado, no se puede permitir sin una causa proporcionada. No sería lícito, por ejemplo, que para conseguir un pequeño arsenal de municiones haya que arrasar con todo un pueblo. El motivo no es proporcionado al acto malo. Aquí dice nada más, enuncia la legítima defensa. Claro, aquí es algo que incluso civilmente está tutelado eso. Entra un ladrón a mi casa. ¿Cómo defenderme, no? La legítima defensa. No es lo mismo porque de repente entre un chavito a bajar guayas a mi casa, o a bajar ciruelas, o a bajar mangos al patio de mi casa, y yo, legítima defensa, apelando a la legítima defensa, agarro y le disparo. Agarro una escopeta, un rifle, agarro una pistola y le disparo. Legítima defensa no es proporcional. No está proporcionada a esa acción, ¿no? Tiene que estar proporcionada. Oye, si entra un ladrón en mi casa, que yo no sé si está armado, ¿no? Y yo, bueno, disparo, ¿no? Pero está oscuro, si yo no sé, me ha amenazado. Bueno, pero la legítima defensa, incluso la justificación, es justificada la legítima defensa, pero una de las justificaciones es la proporción. Tiene que ser una defensa proporcionada a la defensa que se está haciendo. Bueno, eso es el doble efecto, ¿no? Aquí sería muy útil, por ejemplo, inventar, si yo les pusiera un examen y les diga, ponme 3 ejemplos de doble efecto. Y poniéndome, ese es el efecto bueno y ese es el efecto malo. O sea, relátame una acción y subráyame. Ese es el efecto bueno y ese es el efecto malo. ¿Qué acciones pudiesen ser? Es más, yo les invitaría a algunos de ustedes, ojalá que fueran todos, a que me mandaran a mi correo, ya tienen ustedes mi correo, padremanito@hotmail.com, no tiene ninguna ciencia. Soy el estudiante de la Escuela de Diaconado. Me parece que pudiese ser, y ya vemos, ¿no? Tal vez dos ejemplos, ¿no? 2 ejemplos que crean ustedes que puedan ser
ilustrativos a esto que acabamos de ver. Que se cumplan, obviamente, las 4 condiciones mencionadas. Principio del doble efecto. Muy bien. Vamos a pasar ahora al 3.4, obstáculos al acto humano. Vamos en la página, arrancando en mi página, mi numeración, la página 19. El acto humano, recordemos, se compone de conocimiento y consentimiento, la advertencia y la aceptación y la voluntariedad, ¿no? Se trata ahora de analizar algunas causas o factores que afectan a los actos humanos, ya sea impidiendo el debido conocimiento de la acción, ya sea la libre elección a la voluntad. Conocimiento y voluntad son los 2 elementos. Es decir, las causas que de alguna manera pudieran modificar el acto humano en cuanto a su voluntariedad o en cuanto a su advertencia. O en cuanto a su advertencia y en cuanto a su voluntariedad. Algunas de esas causas afectan al elemento cognoscitivo del acto humano, o sea, eso es a la advertencia, el que me dé cuenta de algo, ¿no? Y a otras al elemento volitivo, que es el de la voluntad. Esos obstáculos pueden incluso llegar a hacer que un acto humano pase a ser solamente un acto del hombre. ¿Por qué? Porque no se cumplen completamente o la advertencia o el consentimiento. Vamos a ver los obstáculos de uno y de otro. El obstáculo por parte del conocimiento. Aquí realmente es uno que es el de la ignorancia. ¿A qué? Cuando hablamos de ignorancia, ¿de qué estamos hablando? Por ignorancia se entiende la falta de un conocimiento de una obligación. O sea, desconocimiento de una obligación. O sea, que no, por eso es falta, me falta el conocimiento, no conozco una obligación. En teología moral suele definirse, permítame, perdón, llamada de la Didi para acá. Bueno, algunas de estas causas afectan al elemento cognoscitivo. Decía, vamos a hablar de la ignorancia. La ignorancia, ¿qué es? Desconocer una cosa obligatoria. Eso es, un ignorante es el que no sabe algo que debería de saber. O sea, desconocimiento de una obligación. En teología moral suele definirse como la falta de la debida ciencia moral de un sujeto capaz. Es decir, la ausencia de un conocimiento moral que se podría y se debería de tener. De este modo podemos distinguir 4 tipos de ignorancia. La nescencia o la falta de conocimiento no obligatorios, por ejemplo, de la medicina de quienes no son doctores. Óyeme, yo no sé si tengo un problema de índole muscular. Yo no sé exactamente qué medicina es la adecuada. Tengo un problema del oído, ¿no? Y tengo una infección y me duele. Y yo no sé qué gotas. Yo sé que hay muchas gotas, pero yo no sé cuáles. ¿Eres doctor? ¿Eres un otorrino? No, pues entonces no eres un ignorante, puesto que no es algo que deberías de saber. Ese tipo de ignorancia es falta de conocimiento se llama nescencia. Es una ignorancia no culpable. Inadvertencia o la falta de atención actual a una cosa que se conoce habitualmente. Estoy manejando por la calle y yo ya sé que el semáforo rojo me obliga a detenerme. Pero estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estoy pensando en que va a volver mi equipo a perder. ¿Para qué le vas al Cruz Azul? Claro,
Soy inadvertencia, la inadvertencia. Y me paso y choco. Eres culpable. O sea, había tu ignorancia en ese sentido. No es que no conozcas las leyes de tránsito, pero no habías puesto atención. El olvido o la privación actual o habitual de un conocimiento que se tuvo anteriormente. Óyeme, yo sabía cómo hacer esto y ya se me olvidó. Yo sabía cómo tenía que proceder en este momento, pero ya no me acuerdo. Yo sabía qué consejo dar, pero ya no me acuerdo, ¿no? Olvido o privación de un conocimiento que se tuvo actualmente. Y finalmente, el error o juicio equivocado sobre la verdad de una cosa. Óyeme, es lícito, es moralmente lícito tomar pastillas anticonceptivas. Yo creo que sí. Si ya tuvo 2 hijos, yo creo que sí. Óyeme, no. Y la moral explica por qué no es lícito. Óyeme, es pecado que yo le robe al que me robó. Aquello de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, es pecado. Si él me lo robó, yo lo puedo robar. Pues es un error. Si tú dices que está bien, es un error. Ahora vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero el error, cuando ese tipo de ignorancia, el error es juicio equivocado de la verdad de una cosa. ¿Ok? Bueno, esto es la ignorancia por parte del conocimiento que no sepa yo una cosa. Podemos hablar de 2 tipos de ignorancia. La ignorancia vencible y la invencible. ¿Cuál es la ignorancia vencible? Como su nombre lo indica, la ignorancia vencible es aquella que se puede y se debe de vencer. Que yo no sé algo, pero lo deberías de saber. A veces hay gente que hace un juicio equivocado y dices, óyeme, es que yo no lo sabía, pero lo deberías de saber. O sea, si yo voy con un dentista, bueno, no con un dentista, con un oftalmólogo, por ejemplo, con un doctor de los ojos, o me tengo una fractura en la rodilla, pues yo no sé, a lo mejor te da una cosa muy general, pero no te puedo operar de la rodilla, porque no se dedica a eso, ¿no? O sea, hay ese. Pero si vas con un, ¿cómo se llaman los patólogos? No los patólogos, los ortopedistas. Tú dices un problema en la rodilla, el ortopedista te debería de saber. Es que yo no fui a esa lección, ¿no? Yo no sabía eso, pero deberías de saber. De ignorancia vencible. Una cosa, no sabes qué hacer, pero lo deberías de saber. A veces es desesperante eso en nuestro gremio, entre los sacerdotes y entre los diáconos, ¿no? Y de repente, oís cada cosas escandalosas. Es que el padre fulanito de tal o el diácono fulanito de tal me dio permiso, me dijo que no estaba mal esto o que podía yo proceder de esto y lo llamas. Óyeme, estúpido, ¿cómo es posible que digas que eso está bien? Pues yo creo que está bien. No. Les pongo un caso. Hace años en el DF, tuve a un amigo sacerdote con el que coincidimos en unos trabajos allá en el Episcopado de México. Y me presentó a un amigo suyo, señor de una familia, se dedicaba a ciertas cosas. Muy agradable él y la esposa y los hijos y todo, ya un señor poco mayor, ¿no? Y de repente, este amigo común, un día me invita a cenar sin el otro padre a su casa y me dice, no en confesión, pero me dice que pues tenía a su señora fuera de casa porque su esposa ya no quería tener relaciones. Ya había cerrado la puerta del paraíso, ya no quería tener relaciones.
Y entonces, pues, pues, con ganas aún y con ímpetu y sin tomar la pastillita azul, pues todavía tenía ganas, ¿no? Y entonces se busca una señora, pero sentía un remordimiento de conciencia. Y entonces va con el padre y el padre le dice, bueno, como tu esposa ya no quiere, pues bueno, está bueno. Puta, yo me quedé así. Entonces fui con este padre y le dije, oye, puta, ¿cómo le pudiste haber dicho esto? O sea, el adulterio y la infidelidad, es que su esposa ya no quiere, pobre. Pues no, pero no está bien. Digo, tampoco está bien de la esposa que cierre hay una cosa del débito, lo que tú quieras, ¿no? Pero estamos hablando de esa situación. No puedes justificar. No puedes justificar. Aquí tampoco aplica el doble efecto, ¿no? Porque el primer efecto es la infidelidad o el adulterio, es lo mismo. Entonces no aplica. No aplica, ¿no? Pues yo siempre, y me dijo ese cura, yo siempre he pensado que eso sí se puede. Bruto, bruto es culpable. Es que no lo sabía, pero lo debías de saber. Tu ignorancia era vencible. Desde el seminario tuviste que haber aprendido eso. La ignorancia vencible es aquella que se podría y se debería superar si se pusiera un esfuerzo razonable. Por ejemplo, estudiando, pensando, consultando. Aquí se puede dividir la ignorancia vencible en tres subdivisiones. Simplemente vencible, si se puso algún esfuerzo por vencerla, pero insuficiente y completo, e incompleto. La ignorancia que se puede llamar crasa o supina, si no se hizo nada o casi nada para salir de ella. Tu ignorancia es crasa o supina. No hiciste nada para salir o casi nada para salir de tu ignorancia. No quisiste consultar, no quisiste estudiar, no quisiste pensar. Y por ella, o sea, hace nada de grave o descuido en aprender, no hace nada para salir de la ignorancia, ¿no? Y finalmente la ignorancia afectada, cuando no se quiere hacer nada para superarla, con el objeto de pecar más. O sea, aquel que se tapa los oídos. No me diga la verdad, no quiero saber. ¿Por qué? Porque ya tendría que dejar de pecar. Aquellas, por ejemplo, ahorita que está de moda esta cuestión del feminismo, ¿no? Aquellas defensoras del aborto, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a sentar a hablar y vamos a debatir por qué esta manera. No quiero. No quiero. Es una ignorancia, no saben, pero hay pobrecitas, no saben, no, pero no quieren saber la verdad, no se quieren sentar a hablar. Pasa con algunos testigos de Jehová o algunos hermanos separados que van a la puerta de las casas. Bueno, vamos a debatir, vamos a hablar. No me digas nada. No, entonces, ¿no quieres saber la verdad? Entonces, la ignorancia es vencible. Y por lo tanto, si proceden de esa manera, con ignorancia vencible, el acto es culpable. Es culpable esa persona, no es que no lo sabía. No se puede escudar siempre una persona en la ignorancia. Había que ver qué tipo de ignorancia es. Por eso podemos hablar ya de la ignorancia invencible. Claro, es aquella que no puede ser superada por el sujeto que la padece, ya sea porque de ninguna manera la advierte que es ignorante. Por ejemplo, el aborigen que no advierte de la ilicitud de la venganza. Yo recuerdo que me escandalizaba me llamaba la atención que el rey David, por ejemplo, por ser el rey de Israel, le fuese permitida la poligamia. Yo vi la ley de Moisés,
había dicho que no. En general, pero había algunas excepciones y el monarca del país, el rey, podía tener varias mujeres. La ignorancia invencible. O bien porque ha intentado en vano salir de ella, preguntando o estudiando, y no puede salir. En ocasiones puede equipararse a la ignorancia invencible el olvido o la inadvertencia. Por ejemplo, el que come carne un día de vigilia sin saberlo, de manera que no la comería si la supiera. La ignorancia se da sobre todo en gente ruda e incivil. Es una persona con preparación humana y escolar. En una persona con preparación humana y escolar, la ignorancia en materia de fe y moral es casi siempre vencible. Para una persona estudiada que no sepa una cosa, está mal. Está mal. Me acuerdo que hace algunas clases le puse el ejemplo de aquel pueblito con el que fuimos de misiones y que hablaba yo con el doctor, ¿no? Que empastillaba a todas las mujeres de allá para que no se embarazaban. Le daban pastillas anticonceptivas. Estas mujeres estaban pecando o no estaban pecando. Ellas no sabían que aquellas pastillas eran anticonceptivas. Es más, ni entendían que era la anticoncepción. Había una ignorancia invencible en ellas. Aunque había un pecado objetivo, no se les podía imputar una culpa subjetiva. Y finalmente, 3 principios morales sobre la ignorancia. 1, la ignorancia invencible, la que no se puede vencer, quita toda responsabilidad ante Dios, ya que es involuntaria y por lo tanto inculpable ante quien conoce el fondo de nuestros corazones. O sea, Dios sabe que no podías tú salir de ese, que no lo sabías y no había manera que lo pudieras saber. Por ejemplo, no peque el niño pequeño que sin saberlo hace una cosa mala. Claro, pues no podía saberlo, es un niño pequeño, ¿no? Es fácil entender este principio moral si se considera el adagio escolástico. Nada es deseado si antes no es conocido. Claro, si no es conocido, no es deseado. 2, la ignorancia vencible, la que se tiene, pero se puede vencer y no se ha vencido, hace siempre culpable al que la comete. Es en mayor o menor grado, según la negligencia en averiguar la verdad. Así, es mayor la responsabilidad de una acción realizada con ignorancia crasa que con simplemente vencible. Consecuentemente, puede ser pecado mortal si nace de un descuido grave. A veces hay gente, dices, ¿cómo es esta persona tan bruta que no sabe eso? Pero lo debería de saber. Lo debería de saber. Por el puesto que ocupa, lo debería de saber. Además, tengo tantos ejemplos en nuestra política nacional. No quisiera calentarles la cabeza con esto, pero dices, oye, qué barbaridad. Qué barbaridad. No se puede poner, o vamos a poner, ¿no? De director de una escuela, de prefecto de una escuela, alguien que no sepa principios elementales de educación o de ética o de moral, no digamos de moral, de ética, principios básicos educativos, ¿no? Y finalmente, la ignorancia afectada, lejos de disminuir la responsabilidad, la aumenta por la malicia, por la mayor malicia que supone. ¿Cuál es la ignorancia afectada? No me digas las cosas para que yo siga pecando. Obviamente eso hace mucho más culpable a quien la comete. Bueno, te voy a revisar, espero que no se haya dejado de grabar en algunas cosas y no se haya interrumpido. Ya nos veremos para la siguiente clase.